Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos una vez más a este seminario que estamos realizando con la empresa Helios SRL y Fluke Calibration. Mi nombre es María Luisa Mercado, encargada de marketing de la empresa Helios SRL. Como es de conocimiento de muchos, nuestra empresa representa, distribuye y garantiza en Bolivia a Fluke Calibration, instrumentos de fabricación de precisión, equipos, servicios y software para eléctrica, RF, temperatura, presión y medición de flujo. Con el propósito de asegurar una solución completa a nuestros clientes, brindamos un servicio postventa que, además de la garantía y soporte técnico, incluye reparaciones en nuestro centro de servicio técnico autorizado, así como calibraciones en nuestro laboratorio de metrología. Además de Fluke Calibration, representamos a otros fabricantes de equipos e instrumentos profesionales y soluciones de prueba y medición en las áreas de metrología, seguridad e higiene industrial, ensayos no destructivos, redes de comunicación, entre otras áreas. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el seminario web Cómo gestionar las actividades de calibración en la empresa. Nuestro ponente Juan Pablo Romero, ingeniero electrónico y jefe de laboratorio en Helios SRL. Los micrófonos están deshabilitados para un mejor desarrollo del seminario. Dudas y consultas pueden ser escritas en la sección de preguntas. Al finalizar la presentación, daremos lectura de las mismas para que puedan ser respondidas por nuestro panelista. Muy buenos días, Juan Pablo. Adelante, por favor. Gracias, María Luisa. Primero que nada, agradecerles por la compañía que nos hacen el día de hoy en, en este seminario. Entonces, rápidamente vamos a comenzar. Como decía Malú, Helios es la empresa en Bolivia que representa a Fluke. Fluke es la compañía que fabrica los equipos de medición y una división de Fluke que se llama Fluke Calibration, es la que fabrica equipos patrones de calibración. Eh, estos, estos equipos actualmente son los equipos líderes en el mercado, en patrones de calibración. Prácticamente todos los institutos nacionales y los laboratorios principales en el mundo tienen equipos Fluke entre sus filas. El día de hoy vamos a describir un poco sobre las actividades de calibración en una empresa y cómo poder orientarlas de una forma eficiente. Bueno, ya me presentó María Luisa. ¿Qué queremos lograr con el seminario? Poder tomar una decisión adecuada sobre cómo encarar el proceso de calibración en la empresa para mejorar la eficiencia, rentabilidad y productividad. Asimismo, conocer las características de los servicios de calibración disponibles, ¿no? en el mercado. En realidad, ¿qué necesitamos, qué queremos, qué tenemos que exigir de un proveedor de servicios de calibración? Y también, ¿qué aspectos tenemos que considerar para poder realizar la calibración interna de forma exitosa? Hoy vamos a ver qué es calibración, qué no es calibración, qué factores tenemos que considerar al decidir realizar calibración externa. Brevemente mencionamos el laboratorio de calibración de Helios y factores a considerar cuando vamos a decidir realizar calibración interna. Y también vamos a mencionar un poco sobre los patrones de calibración. Durante la presentación pueden escribir por favor sus consultas y preguntas en el chat y al final de la presentación vamos a dar lectura a esas preguntas. ¿Qué es la calibración? Todos sabemos la definición de manual, ¿no? del GUM, del vocabulario, perdón, del BIM, del vocabulario internacional de metrología. Perdón, pero en breve, la calibración es la comparación entre la medición de un equipo bajo prueba y un patrón.
Esta comparación se realiza para determinar el error y la incertidumbre. Como resultado de una calibración, se tiene un certificado de calibración. Es la actividad principal de la metrología, la ciencia de las mediciones. Pero ¿para qué se calibran los instrumentos? Para obtener mediciones exactas y demostrar la calidad de los productos. Más que demostrar la calidad es asegurarse de que los productos se produzcan, valga la redundancia, de manera que cumplan los requisitos, ¿no? Y siempre se produzcan de la misma manera. Es decir, todos muy similares entre sí, dentro de características y tolerancias, ¿no? Porque si producimos elementos unos y un poquito diferentes de otros, se llega a notar y esas diferencias resultan en una mala o baja calidad. También la calibración, la metrología permite contar con una base común para el comercio en el mundo. También calibramos los equipos e instrumentos para mejorar los procesos productivos. No se puede mejorar lo que no se puede medir. Y también para garantizar la seguridad en las tareas y procesos, ¿no? Industriales, comerciales. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre tiene una connotación a priori negativa, ¿no? Da la idea de duda, de no saber qué hacer, pero en metrología la incertidumbre tiene una acepción positiva, ya que se traduce como un intervalo de confianza. En realidad la incertidumbre en metrología brinda confianza, seguridad. ¿De qué? Del resultado de la medición. Y mientras tenemos acotado el valor de incertidumbre, podemos estar seguros que el valor verdadero se va a encontrar dentro de ese margen de incertidumbre, de intervalo de confianza. En el dibujito tenemos un gráfico en el cual el valor nominal está al centro, el valor real medido está en los puntos, la incertidumbre de la medición A es pequeña, la incertidumbre de la medición B es más grande. Entonces, una medición de mejor calidad es la medición A, que tiene una incertidumbre más pequeña. Entonces, la incertidumbre nos dice sobre el procedimiento de medición que se ha realizado en cada método, ¿no? El método A y el método B. En el método B podemos observar que si bien el valor promedio es el mismo obtenido con el A, el intervalo de confianza se sale de los límites de tolerancia. Entonces, el método B, entendamos como método, el instrumento B, por ejemplo, va a tener un resultado que posiblemente algunas veces va a estar fuera de tolerancia. En cambio, con el instrumento A, todas las mediciones van a estar dentro de tolerancia. Hay que tener en cuenta que la estimación de la incertidumbre en estas dos mediciones siempre se hace con las características de medición en ese momento. Normalmente se hacen con las características de medición de laboratorio, lo que se conoce como condiciones de laboratorio. Otro componente de la calibración es la trazabilidad. Hoy en día casi damos por sentado que una medición siempre va a ser la misma en todo tiempo y en todo lugar, pero no siempre ha sido así. Entonces, la trazabilidad es la habilidad de demostrar la exactitud del resultado de una medición en términos de los patrones nacionales o internacionales apropiados. ¿Cómo la entendemos? Como una cadena ininterrumpida de comparaciones que derivan hasta
el Sistema Internacional de Unidades. Es el proceso de asegurarnos de que nuestras mediciones cumplan con los estándares definidos dentro de un nivel aceptable de incertidumbre. Aquí tenemos la pirámide de la incertidumbre que se encuentra en la India, en un laboratorio de metrología, en un laboratorio nacional de metrología, ¿no? La que nos muestra los diferentes niveles de esta pirámide. Y a la izquierda tenemos el gráfico de los diferentes niveles, ¿no?, de calibración que se dan en el mercado, las industriales, las las aplicaciones, después las calibraciones industriales, las calibraciones científicas, secundarias, primarias, hasta llegar al Sistema Internacional de Unidades. Nuevamente tenemos la pirámide y para el ejemplo de Bolivia o de Helios en este caso, la trazabilidad se da a través de o bien del IPMetro o bien del Sistema Interamericano de Metrología hacia la Oficina de Pesas y Medidas y al Sistema Internacional de Unidades. En el caso de Helios, la trazabilidad la obtenemos mediante el fabricante Fluke, que tiene también laboratorios primarios de calibración debidamente acreditados. Bien, ¿qué cosa no es calibración? Constantemente utilizamos el término ajuste y calibración indistintamente. Entonces, si encuentro que mi equipo tiene error, digo, está descalibrado, lo cual no siempre es totalmente correcto, ¿no? La calibración, como decíamos, es la comparación entre la medición de un equipo bajo prueba y su patrón. Entonces, con esa comparación, el resultado que obtenemos es el error de medición. El ajuste es eliminar este error, o sea, corregir la medición del instrumento para que el error sea cero o muy cercano a cero, ¿no? Reducirlo o eliminarlo. Entonces, se diferencia la calibración del ajuste en este aspecto. En, en Estados Unidos, en forma particular, utilizan casi indistintamente los dos términos. Bueno, utilizan el término de calibración tanto para la comparación como para el ajuste. Engloban todo el proceso de comparación, ajuste, incluso verificación en el término calibración, pero en el vocabulario internacional de metrología están diferenciados estos términos, ¿no? Y paulatinamente en Estados Unidos están corrigiendo esa terminología. La calibración no es la verificación. Según ISO 9001, la verificación es la comprobación de que se cumple con requisitos. Entonces, en el primer caso tenemos la calibración de presión de un manómetro, la cual se compara contra un patrón y obtenemos un resultado de calibración, es decir, un error y una incertidumbre. La verificación es comprobar que este resultado está o no está dentro de tolerancias. El ejemplo que mostramos aquí es que la tolerancia es de más o menos 50 psi y el resultado de error de medición del manómetro da menos 19 psi. Entonces, si el error es 19 y la tolerancia es 50, el equipo se encuentra dentro de tolerancia. Eso es verificación. La calibración no es la verificación de una porción del sistema de medición. Por ejemplo, la medición de temperatura con un termómetro que normalmente está compuesto de un indicador y una sonda. Frecuentemente calibramos solamente el indicador mediante simulación eléctrica, como se ve en la primera parte del dibujo. Con un calibrador o simulador verificamos que la lectura del indicador sea correcta, incluso se pueden hacer ajustes. Pero frecuentemente olvidamos la parte del sensor.
El sensor se puede calibrar con un generador de temperatura y un indicador de alta exactitud. La calibración de los sensores puede incluir un ajuste, eh, puede derivarse o puede obtenerse un valor de corrección o pueden obtenerse coeficientes, nuevos coeficientes de rendimiento del sensor. Bueno, en realidad los coeficientes son valores que permiten realizar el cambio entre medición de resistencia a temperatura en, en las ondas de temperatura. Normalmente es el tipo de medición que realizan, ¿no? Las ondas más comunes, los PT100 o los termistores, ¿no? En realidad miden resistencia. La resistencia varía con la temperatura. En el caso de las termocuplas, lo que se mide son milivoltios, ¿no? Voltaje. Bien. Después, la calibración no es la comparación de la medición de un equipo con otro equipo similar en el lugar de uso común. Algunas veces nos encontramos que estamos queriendo calibrar un multímetro con un multímetro igual calibrado. Entonces queremos comparar la medición del multímetro calibrado con la medición del multímetro que no está calibrado, ¿no? Y decimos que estamos calibrándolo. Estamos haciendo una comparación, pero la comparación que se realiza y la comparación que debería realizarse en una calibración es con un patrón de calibración de exactitud mayor que el equipo que el equipo bajo prueba. Esta diferencia de exactitudes se conoce como la relación TUR, o relación de incertidumbres, la cual debería ser por lo menos de 3-1 o 4-1 o 10-1 idealmente, ¿no? Cuando el patrón es mucho más exacto que el equipo que queremos calibrar. ¿Por qué no podemos hacer esta comparación? Porque esta comparación tiene varias limitaciones. Cuando comparamos dos equipos, la medición de dos equipos similares, las tolerancias también son similares. Entonces, estas tolerancias, que son en ambos casos grandes, pueden enmascarar, incluso pueden sumarse y llevar fuera de especificación a una medición. Puede pasar una medición que está siendo realmente incorrecta como correcta, ¿no? Resultando en un problema para nuestro proceso productivo. Podríamos estar tomando entonces como aceptable a un instrumento que tenga un error fuera de tolerancia. Asimismo, el medio de comparación que se está utilizando en estos casos suele ser el lugar de uso común, que no tiene las características necesarias para una comparación adecuada, por ejemplo, la estabilidad, la uniformidad, el ruido. Bien, en el caso de querer realizar calibración externa, tenemos que tomar en cuenta algunos factores. Mencionábamos que tenemos que precautelar, ¿no?, la eficiencia, la rentabilidad de las actividades de toda empresa. Entonces, es así que el principal motivante para considerar decidir realizar calibración externa o interna es el costo. Siempre va a tener costo la calibración, ya sea interna o interna, ¿no? El objetivo es tratar de balancear todas las características de modo que se cumplan los requisitos y los costos sean los menores posibles. En el caso de calibraciones externas, tomar el servicio de calibración de costo más bajo no es siempre la mejor opción. Recordemos el viejo término, lo barato cuesta caro, que si nos encontramos con un servicio de calibración con un precio muy ventajoso, estamos obligados a investigar cuál es el método de calibración
cuáles son los patrones utilizados, los resultados que vamos a obtener son realmente confiables, tienen trazabilidad, la capacidad de medición de los patrones que van a ser utilizados es la adecuada para hacer patrones de calibración de nuestros equipos. Entonces no solamente tenemos que fijarnos en el precio. Si vamos a pretender tomar estos servicios que posiblemente no son muy caros, si nos convencemos de todos estos aspectos, vamos a asegurar que nuestras operaciones no van a ser negativamente afectadas, como lo que mencionábamos más atrás, ¿no? Que se dé como dentro de tolerancia un equipo que está realmente fuera de tolerancia con un error de medición. Si este error llega a propagarse dentro de nuestro proceso, vamos a tener producto no conforme y vamos a tener que hacer reproceso, o si es que ya se ha distribuido el producto, vamos a tener quejas, reclamos, incluso temas legales, ¿no? Lo cual va a incidir negativamente en la rentabilidad. El monto que queríamos ahorrarnos cuando hemos enviado a calibración a un servicio que no era muy costoso, a un servicio barato, lo vamos a terminar multiplicando por, por algún factor y vamos a acabar con una pérdida mayor para la empresa, ¿no? Otros aspectos que también tenemos que considerar cuando contratamos un servicio de calibración externo, obviamente es el tema de la trazabilidad, el tema de la calidad del servicio, o si el laboratorio al que vamos a acudir se encuentra certificado mínimamente o se encuentra acreditado. Después, bueno, en este tema de la acreditación, en Bolivia aún no tenemos laboratorios de calibración acreditados, ¿no? El único laboratorio sería el del IPMetro, que tiene una acreditación de laboratorio nacional, ¿no? Laboratorios de calibración industriales solamente existen acreditados de algunas especialidades. Por ejemplo, algún laboratorio de masa se encuentra acreditado. Hay varios laboratorios de ensayos que también están acreditados, pero laboratorios de calibración a la fecha aún no, no tenemos, ¿no? En Bolivia. Y es un aspecto que en nuestro país tenemos que subsanar, ¿no? A mediano o largo plazo. El mismo laboratorio de Helios no se encuentra acreditado, ¿no? Pero sí tenemos a mediano plazo el objetivo de lograr la acreditación. Otro aspecto que también tenemos que mencionar es que si el servicio de calibración al que vamos a acudir tiene la capacidad de hacer reparaciones, ajustes, actualizaciones. Pasa que si a veces enviamos a un laboratorio y este no puede hacer un ajuste o no puede hacer una reparación, se va a hacer la calibración como está y nos van a devolver el equipo, ¿no? Y aún posiblemente en mal estado. Mencionábamos también la capacidad de medida, que se refiere a que las exactitudes principalmente de los patrones sean las adecuadas para calibrar nuestros equipos. Y si el laboratorio al que vamos a acudir no tiene acreditación o certificación, podemos exigir nosotros una auditoría de, de calibración para asegurarnos de que los resultados sean adecuados. Después también tenemos que, perdón, tomar en cuenta, decíamos, la capacidad de medidas y los patrones con los que cuenta este laboratorio son los adecuados para los instrumentos bajo prueba. Y obviamente uno de los temas más importantes en el servicio externo sí es que los patrones cuentan con trazabilidad. A veces confundimos, ¿no? El origen o la fuente de la trazabilidad. Decimos trazabilidad al IPMetro, trazabilidad al INTI o trazabilidad al NIST.
cuando deberíamos referirnos en cuanto a la trazabilidad hacia el Sistema Internacional de Unidades, que es la fuente, ¿no?, de las mediciones, ¿no?, las 7 unidades fundamentales. Entonces nosotros como clientes podemos exigir al laboratorio al que vamos a acudir que nos proporcione uno o su certificado de acreditación, si no lo tiene mínimamente, los certificados de calibración de los patrones que utiliza para el servicio que vamos a tomar, que es el servicio que van a prestar. Y nuevamente, ¿no?, con el tema de la acreditación, lo que mencionábamos, que en Bolivia tenemos que apuntar, ¿no?, a tener laboratorios acreditados. Esto va a contribuir a mejorar el tema metrológico en el país. Bien, vamos a mencionar brevemente sobre el laboratorio de calibración de Helios. Nosotros somos, como decíamos, los representantes de Fluke en Bolivia. Tenemos un laboratorio de calibración en la ciudad de Santa Cruz que realiza calibraciones de las magnitudes eléctrica, presión y temperatura. Para acotar un poco, la magnitud eléctrica se refiere, bueno, en magnitud eléctrica hay básicamente 3 tipos de calibración, ¿no? Eléctrica de baja frecuencia, eléctrica de alta frecuencia y eléctrica de potencia. La eléctrica de potencia son las calibraciones de energía propias del mercado de distribución eléctrica, calibración de medidores de energía domiciliarios, industriales, ¿no? La calibración eléctrica de alta frecuencia se refiere a la calibración de radiofrecuencia. Son equipos utilizados en telecomunicaciones, ¿no?, analizadores de espectro, osciloscopios de alta frecuencia, medidores de potencia. Y la calibración eléctrica de baja frecuencia son equipos portátiles, multímetros, pinzas, calibradores de proceso, medidores de resistencia de tierra, medidores de aislación. Nosotros estamos ubicados en esta categoría de eléctrica de baja frecuencia, con la calibración de equipos portátiles, ¿no? Prácticamente todos los equipos que Fluke fabrica, podemos calibrar equipos virtualmente de cualquier marca, pero no lo hacemos por un tema comercial del fabricante, ¿no?, por Fluke. Calibración de presión. La calibración de presión está también dividida en presión hidráulica y presión neumática. Normalmente las presiones más altas son las presiones hidráulicas, que se pueden alcanzar de forma más segura con relativamente poca energía, ¿no?, en un fluido. En un gas es más complicado alcanzar altas presiones y es más peligroso. Entonces, bajas presiones normalmente se utiliza presión neumática, y altas presiones presión hidráulica. Helios calibra exclusivamente módulos de presión y manómetros Fluke. En temperatura es más diversificado el tema de calibración. Hay calibración de temperatura de indicadores de temperatura, de sensores de temperatura. Nosotros hacemos más que todo calibración de indicadores de temperatura y generadores de temperatura. Aún no tenemos desarrollado el servicio completo de calibración de sensores de temperatura. Paulatinamente también vamos a ir desarrollándolo a medida que el mercado lo exija. Y tenemos también la calibración de otras magnitudes menores, algunas magnitudes físicas como ruido. También calibramos alcoholímetros, detectores de gases y algunos equipos de medición de espesor por ultrasonido. Nuestros patrones cuentan con trazabilidad y normalmente tenemos siempre vigentes los patrones, ¿no?, que tenemos. Incluso tenemos juegos dobles para que mientras un patrón que normalmente se van al exterior a su recalibración está en este proceso, el otro patrón está trabajando, ¿no?, en el laboratorio para no tener interrumpido el servicio. Tenemos la capacidad de hacer ajuste, mantenimiento, reparación
y actualización de los equipos, casi de la totalidad de los equipos Fluke. Bien, calibración interna. ¿Cómo se decide calibrar en forma interna? El principal motivante es la cantidad de instrumentos que vamos a calibrar. Y es obvio, si tenemos muchos instrumentos y los tenemos que mandar afuera a calibrar, el costo va a ser elevado. Tenemos que sopesar el costo de esta calibración externa de la cantidad de X instrumentos con el costo de implementar la calibración interna para estos instrumentos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos equipos están sujetos a calibración cada año? Con la respuesta a esta pregunta podemos determinar si vamos a optar por la calibración interna o externa. En el caso de calibración interna, los factores a considerar son primero los equipos patrones, que son equipos usados para producir la cantidad física que se va a medir en forma exacta, o también para medir la cantidad física que se va a utilizar en forma exacta, medirla en forma exacta. Los calibradores son equipos que producen y miden esta magnitud física al mismo tiempo. También se tiene que considerar la recalibración de los patrones. Muchos patrones tienen que recalibrarse cada año. Algunos pueden recalibrarse cada 2 años, cada 3. Incluso las balanzas de peso muerto que nosotros operamos pueden recalibrarse hasta cada 5 años, ya que son básicamente equipos dimensionales. Dimensionales es que sus principales características son dimensiones, tamaños, ¿no? Entonces, por el material y por el uso y el cuidado que se tiene de esos instrumentos, puede hacerse la recalibración cada 5 años, ¿no? Cada 5 años, ¿no? Hasta ahora, con los resultados que hemos tenido de comparaciones entre las calibraciones, es un periodo que está, que es adecuado, ¿no?, para este tipo de instrumentos. Para los instrumentos eléctricos hacemos la recalibración cada año y algunos instrumentos de temperatura hacemos la recalibración cada 2 años. Otro aspecto que tenemos que considerar es el entrenamiento del personal que realizaría las calibraciones internas en la empresa, ya que las habilidades de calibración pueden ser aprendidas. Tenemos que también considerar si está disponible, ¿no?, el entrenamiento para esta función. Otro factor también son las instalaciones físicas. Por lo general, la función de calibración interna tiene que tener condiciones de temperatura y humedad, ¿no?, controladas o estables, espacios de almacenamiento y cuidado de los patrones y espacios de trabajo. Otro aspecto que a veces no se toma en cuenta, pero que debería, es el software de calibración, que nos va a permitir optimizar el tiempo de calibración. Asimismo, mantener una organización adecuada de los registros y resultados de calibración. Incluso permite emitir informes y reportes en forma automatizada. Para la toma de decisión de la calibración, si va a ser interna o interna, podemos hacer un ejercicio. Por ejemplo, una empresa farmacéutica tiene más o menos 250 termigrómetros que deben ser calibrados cada año. Se calcula que el costo de calibración externa va a ser como de 250 bolivianos. Y también que cuando se mandan a calibrar, no se van a contar con los instrumentos más o menos 15 días, perdón, 5 días. Tomando en cuenta todo esto, el costo de la calibración anual de estos 250 termigrómetros sería como de 62.000 bolivianos. Si consideramos contar con un patrón de calibración de humedad relativa y temperatura, podemos comparar estos resultados con el costo del patrón y los gastos de calibración anual de este patrón, ¿no?
y calculamos que los costos totales de calibración interna sobre los costos totales de calibración externa dan un resultado como de 6, una relación a 6, que quiere decir que en 6 años vamos a recuperar la inversión, luego de los cuales vamos a empezar a tener ahorros, ¿no? O utilidades en esta función de calibración. La vida promedio de los patrones o de los equipos de medición son de mayor a 5 años, ¿no? Y más o menos son 10 años. Los equipos Fluke fácilmente pueden alcanzar los 15, 20 años de operación sin problemas, ¿no? Tenemos patrones acá en el laboratorio trabajando por casi 20 años, ¿no? Y no presentan aún problemas. Es parte también de la característica que tiene Fluke como fabricante de alto nivel. Si bien al pensar en comprar o tener un equipo de medición, desde un equipo pequeño, un equipo simple, un multímetro o cualquier otro equipo, si comparamos con equipos de la competencia, obviamente el equipo Fluke va a ser el más caro, pero también tenemos que tomar en cuenta el costo total de vida útil del equipo. Si adquirimos un equipo de costo menor o un equipo barato, es posible que en algún tiempo este falle, este se dañe o incluso eh, tenga limitadas funciones. En el caso del equipo Fluke, es un equipo caro, pero la calidad del equipo le va a permitir tener un funcionamiento ininterrumpido y va a permitir su operación por muchos más años de lo que permitiría otro equipo de la competencia. Entonces el costo total de vida útil, al final con el equipo barato voy a tener que comprar 2 o 3 en el periodo de tiempo que una sola compra de un equipo Fluke va a operar. Entonces, sumando el costo total, el equipo barato me va a salir más caro que el equipo Fluke. Frecuentemente se puede dar esta situación. Ahora, considerando también el, el escenario acá en Bolivia de la representación y provisión de Helios en cuanto a Fluke, Helios garantiza el equipo en Bolivia, es decir, se brinda garantía local. Asimismo, Helios proporciona el entrenamiento en el uso del equipo, normalmente un entrenamiento que está incluido con la compra, ¿no? No tiene costo. Asimismo, se cuenta con los repuestos y el servicio técnico, con el servicio de calibración. Entonces, algunas veces si compramos un equipo X que cuesta barato, al año de operación tenemos que hacerlo calibrar, pero lamentablemente no vamos a encontrar un servicio de calibración disponible en Bolivia. O si es que lo encontramos y si el equipo tiene algún problema, el servicio técnico, si no está disponible, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que comprar otro equipo y el costo ya se ha duplicado, ¿no? Que ya ha alcanzado o ya ha superado al costo potencial que podría haber tenido el equipo Fluke, ¿no? Entonces, frecuentemente hemos visto estos casos, ¿no? Y como, como proveedores recomendamos, ¿no? Siempre acudir al representante oficial de cualquier fabricante, ¿no? No solamente de Fluke, ¿no? Para poder evitarse estos problemas. Ahora vamos a mencionar un poco sobre los patrones de calibración, las categorías de patrones que fabrica Fluke. Decíamos que es el líder mundial en soluciones de medición y calibración. En la magnitud eléctrica de baja frecuencia eh, tenemos los calibradores que permiten calibrar multímetros, pinzas, medidores de aterramiento, de aislación y los multímetros de precisión, ¿no? Que permiten medir en forma muy exacta las magnitudes eléctricas. En el área de presión, tenemos las balanzas de peso muerto, calibradores automáticos y monitores y manómetros de precisión que también trabajan con comparadores, ¿no? O bombas.
bombas de presión. En temperatura es mucho más diverso el tema. Hay temperatura por de termómetros que son sondas e indicadores de medición, ¿no? Hay también temperatura de generación, que son los baños y hornos de calibración. Y también está temperatura de radiación, que son los termómetros infrarrojos, las cámaras infrarrojas y los equipos patrones que se utilizan para calibrar estos termómetros y estas cámaras. Un dato eh, en este tema de los termómetros de radiación, casi todos los termómetros de radiación en el mercado, me refiero a todas las marcas, no permiten realizarse el ajuste. Normalmente se fabrican, se ajustan y calibran en fábrica y salen a la venta, ¿no? Como son productos masivos, que no, en el caso de los pirómetros, no son muy costosos, por decir así. No se, bueno, y el tema del ajuste de estos equipos es complejo, ¿no? Necesita una serie de equipos, patrones y muy especializados para realizar su ajuste. Es que la mayoría de los termómetros de radiación y cámaras termográficas no pueden ser ajustados. Sí pueden ser calibrados y decíamos, ¿no? La diferencia entre calibración y ajuste, comprobar el error del instrumento con un patrón y encontrar la incertidumbre. Entonces, estos equipos pueden ser calibrados, se puede determinar si se encuentran o no dentro de tolerancia con los patrones de termómetros eh, infrarrojos, ¿no? Que también tiene Fluke. Y otra magnitud es la calibración de radiofrecuencia. Fluke también tiene unos patrones de radiofrecuencia, ¿no? Que permiten calibrar la magnitud eléctrica en alta frecuencia. Y también está el software de calibración. Hay software de calibración de laboratorio y software de calibración industrial, que en que es no es alianza, ¿no? Sino es trabajo sincronizado con un fabricante que se llama Prime Technologies. Ponen a disposición el software Procal, ¿no? Que permite gestionar y realizar las calibraciones industriales en toda empresa, en toda planta industrial, de modo que los activos de calibración, los equipos estén organizados, se tengan informes sobre calibración, se guarden incluso los resultados de calibración para obtener reportes, informes en cuestión de segundos, ¿no? Lo que normalmente hacíamos en Excel y nos tomaba horas y horas actualizar los datos de calibración, con este software nos pueden tomar segundos. Bien, es lo que queríamos mencionar, ¿no? Brevemente en el seminario. Ahora podemos pasar al tiempo de las consultas y preguntas, si es que tenemos alguna. A ver, tenemos por aquí alguna pregunta. Deme un segundito. ¿Cuál es el periodo de recalibración de los equipos? La recalibración de los equipos está determinada por el usuario, es decir, la persona que realiza la, el uso del equipo, o la empresa que está utilizando el equipo es la que tiene que determinar el periodo de recalibración, pero no lo tiene que determinar eh, arbitrariamente, ¿no? Tiene que haber una serie de criterios válidos para poder determinar cada cuánto se tiene que recalibrar un equipo. Esos criterios principalmente están basados en la recomendación del fabricante, o también están basados en algunas condiciones o requisitos legales. Por ejemplo, en metodología legal
los surtidores, por ejemplo, de gas o de gasolina o diésel, tienen que tener sus bombas calibradas cada mes. Bien, tenemos otra pregunta. Buen día, ¿cómo calibran los alcoholímetros? Los alcoholímetros acá en Helios los calibramos mediante simulación de las condiciones de respiración de la persona. Utilizamos una solución de calibración que básicamente es agua y alcohol en una concentración determinada. Esta solución es calentada a la temperatura corporal y el vapor de esta solución es el patrón de calibración. Este vapor es aplicado al alcoholímetro y el alcoholímetro toma la medición. Entonces tomamos la medición o hacemos el ajuste, ¿no?, de la, del instrumento. Entonces, de esta forma, ¿no?, realizamos la calibración de los alcoholímetros. A ver, tenemos otra pregunta, perdón. ¿Cuál? ¿Cómo se realiza la calibración de los multímetros? Los multímetros son equipos de calibración eléctrica, perdón, equipos de medición eléctrica, y en realidad un multímetro es un equipo con varias funciones. Las funciones son voltaje, corrientes, resistencia, básicamente. Algunos miden frecuencia, capacitancia, algunos miden hasta temperatura. Y cada función tiene diferentes rangos, ¿no? Medición en milivoltios, medición en voltios. Y el patrón que se utiliza para la calibración de los multímetros son los calibradores, que generan las señales eléctricas adecuadas con los valores de incertidumbre y errores conocidos. Entonces, la calidad de medición de generación del patrón es mayor que la del equipo bajo prueba, y de esta forma, por comparación, se realiza la calibración. También se tiene la capacidad de realizar el ajuste. Bien, sí, al parecer no tenemos más preguntas. Entonces, nuevamente, yo les agradezco por su tiempo, por habernos acompañado el día de hoy, y les invito a visitar la página web y a escribirnos, ¿no?, cualquier consulta que tengan para que podamos contactarnos con ustedes y solucionar sus dudas. Entonces, nuevamente les agradezco y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, María Juan Luisa, Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo. Una excelente presentación. Gracias nuevamente a nuestra audiencia por su participación, y como dijo mi colega Juan Pablo, les invitamos a que visiten nuestra página web www.helios.com.bo, donde pueden encontrar tanto un catálogo de productos, los catálogos de nuestros diferentes distribuidores, así también los diferentes seminarios que hemos ido dando a lo largo del año. Pues sin más, nos despedimos y que tengan un excelente día. gracias, hasta luego.